antes de hacer un receso de mediodía, para cederle la palabra al grupo de abogados y estudiantes de la Universidad del Norte de Colombia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Honorables magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reciban ustedes un cordial y respetuoso saludo. Mi nombre es Shirley Yan Arenilla, soy docente, investigadora de la Universidad del Norte y represento a un grupo de estudiantes, profesores y abogados de dicha universidad, conformada por la estudiante Cindy Hawkins y los abogados Andrea Ariza y Juan Miguel Cortés. Quiero empezar por agradecer a esta honorable Corte la oportunidad de poder expresar nuestros puntos de vista acerca de la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Panamá. En ese orden de ideas, me permitiré presentar nuestras observaciones en torno a la primera pregunta propuesta, en el sentido de determinar si el artículo 1.2 de la Convención Americana limita su protección a los derechos de las personas humanas y excluye de su ámbito de protección a las personas jurídicas. En tanto, consideramos que la respuesta a este interrogante sirve de base para resolver los otros cuestionamientos esgrimidos y en vista de que este parece ser el punto central de la discusión. En primer lugar, queremos señalar que la interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana debe hacerse a la luz de los fines del sistema interamericano y el objeto y propósito de la Convención, atendiendo a la regla general de interpretación establecida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. En este sentido, es claro señalar que el propósito del sistema interamericano es la promoción de la defensa de los derechos de las personas humanas, y así quedó consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 3 de la Carta de la OEA. De igual forma, el preámbulo de la Convención y el artículo 1.2 de la misma dejan claro que, para efectos de la Convención, persona es todo ser humano. Esta misma premisa también se infiere de lo establecido por esta honorable Corte en la opinión consultiva OC-02 del 82, cuando señaló que el objeto y fin de la Convención Americana es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Por otro lado, la jurisprudencia de la Honorable Corte ha predicado que las normas de la Convención Americana deben ser interpretadas en forma dinámica o evolutiva, extendiendo la protección de los derechos a situaciones nuevas, siempre que sea sobre la base de derechos preexistentes. En este sentido, consideramos en nuestra lectura de la Convención Americana que no parece existir una norma que abrogue este tipo de derechos a personas jurídicas, o como tal un derecho propio de la Convención Americana, por lo que no es posible realizar una interpretación que permita el acceso de las personas jurídicas en forma directa al sistema interamericano. Así lo han interpretado los propios órganos del sistema. Por ejemplo, la Comisión Interamericana, como ya también lo han dicho otros participantes, ha reiterado que el artículo 1.2 de la Convención se refiere únicamente a la persona humana. Las personas jurídicas pueden actuar como peticionarios dentro del sistema, pero siempre deben designar una persona natural que sea la titular de los derechos que se estiman vulnerados. Y además, pues las personas naturales deben haber agotado los recursos de la jurisdicción interna. Esta posición de la Comisión es observable en varios informes de casos tales como Accionista del Banco de Lima versus Perú, Tabacalera Boquerón S.A. versus Paraguay, Mebopal S.A. versus Argentina y Vendet Codinsa versus Honduras. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado en el caso Cantos versus Argentina la posibilidad de que accionistas o socios de personas jurídicas puedan acceder al sistema siempre y cuando el denunciante actúe en su calidad de persona jurídica y de persona natural y haya interpuesto todos los recursos administrativos y judiciales al interior de la jurisdicción del Estado, directamente por derecho propio y en nombre de sus empresas. También vemos que en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte tuvo la oportunidad de discutir la calidad de víctima del representante legal del diario o del periódico La Nación, y al respecto señaló que las sanciones recibidas por el representante legal fueron recibidas no a título particular o privado, sino como representante legal del periódico en mención. Por lo tanto, la Corte señala o reconoce que la persona jurídica no está protegida dentro del sistema interamericano. Por otro lado, en el caso Peroso y otros versus Venezuela, la Corte estableció que la Convención no reconoce expresamente la figura de las personas jurídicas y pues para amparar derechos humanos contenidos en la Convención.
También estableció que si bien las personas naturales pueden acudir al sistema interamericano cuando sus derechos han sido vulnerados, aunque los haya ejercido a través de una persona jurídica, aclara que hay que hacer la diferenciación entre los derechos propios del socio o accionista y los derechos propios de la sociedad. En ese orden de ideas, debemos considerar que las personas jurídicas son verdaderos sujetos de derechos y obligaciones, y por lo tanto la vulneración a sus derechos no implica per se la vulneración de los derechos de los socios o accionistas. Esto también lo estableció y ha sido citado por la Corte en el caso Barcelona Traction, la Corte Internacional de Justicia, cuando señaló que una afectación de los derechos de una sociedad puede afectar también los derechos de una persona o de sus accionistas, pero no significa que ambos estén o tengan la titularidad para buscar una compensación, y que la persona jurídica es quien debe tomar las medidas apropiadas, porque solamente sus derechos han sido vulnerados. Además, anotó la Corte Internacional de Justicia la diferenciación entre los derechos propios de los accionistas, como puede ser el derecho a dividendos o acudir a la Asamblea General de Socios, derecho de votos o cuando hay una liquidación de la empresa. Eso es diferente a los derechos propios de la sociedad. Podemos concluir entonces que en el sistema interamericano, quienes pueden ser considerados como víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos contenidos en la Convención son las personas naturales y en ningún caso las personas jurídicas. Y por otro lado, cuando un accionista o socio de una persona jurídica se vea vulnerado en alguno de sus derechos, debe agotar en su propio nombre y representación de sus empresas los recursos internos ofrecidos por el Estado al que pertenezca. Ahora bien, hay voces en la doctrina que abogan por la ampliación del concepto de persona para incluir los derechos de las personas jurídicas en tanto éstas están conformadas por personas naturales. Esta premisa debe estudiarse a la luz de la naturaleza de las personas jurídicas, porque es una característica común de todo ente asociativo que se constituyen como sujeto de derechos y obligaciones diferentes de los socios que la integran, con un objeto social propio, con un interés propio, con una misión propia, incluso superior al individual de los socios. Reconocemos que existen diferentes tipos de personas jurídicas y, como lo señaló la Honorable Comisión Interamericana, deben estudiarse ciertos casos especiales, pero queremos también llamar la atención que en la realidad actual, en un mundo globalizado, donde existen cada vez más y con mayor fuerza personas jurídicas multinacionales o transnacionales, ya no se puede decir que en todos los casos una persona jurídica esté conformada directamente por personas físicas. Hoy los socios o accionistas son otras personas jurídicas y las sociedades se constituyen bajo esquemas de holding, de matrices subsidiarias, filiales, etcétera. Esquemas que incluso nos llevan al levantar el velo corporativo de estas personas jurídicas a encontrar como socio o accionista primigenio un fondo de capital. De igual forma, el tráfico mercantil de hoy genera socios anónimos y un rápido traspaso de intereses de unas personas a otras, con lo que ubicar al titular de un derecho puede tornarse complicado en la práctica. En este sentido, una interpretación amplia del concepto de persona natural nos llevaría a encontrarnos con casos altamente complejos y con consecuencias imprevisibles para los estados parte del sistema e incluso para sus propios órganos, lo que generaría una afectación al principio de seguridad jurídica, que es pilar fundamental del derecho internacional. Como tercer punto de mi intervención, y finalmente, quiero acotar de forma breve que en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en específico en el Comité de Derechos Humanos, se les niega locus standi a las personas jurídicas para acudir tanto como peticionario como víctima en reclamaciones de protección de sus derechos, y se reserva solamente para personas naturales. También quiero acotar que en el Sistema Europeo de Derechos Humanos sucede lo contrario en la medida en que se permite el acceso de las personas jurídicas al sistema, pero como ya otros intervinientes lo han señalado, el preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos no limita la aplicación a personas naturales o la protección de derechos humanos a personas naturales, y además existe un protocolo adicional al Convenio Europeo que reconoce ciertos derechos como el derecho a la propiedad a las personas jurídicas. Aunque la Corte ha reconocido que el Tribunal Europeo supera en el continente europeo y que además hay un estrecho diálogo entre ellas y que puede tomar criterios de interpretación de ese tribunal para darle sentido y alcance a los derechos reconocidos por la Convención, consideramos que la diferencia de tratamientos que ha recibido la persona jurídica respecto del reconocimiento de derechos humanos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Convenio Europeo aleja a ambos instrumentos internacionales de poder realizar una interpretación de aquel conforme a este. Pues, de hacerse así, la Corte estaría incurriendo en
una falta de competencia por razón de la materia, toda vez que el texto de la Convención no reconoce derechos humanos a personas jurídicas. Por todas las razones expuestas con anterioridad, reafirmamos que la correcta interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana limita la protección de los derechos humanos a las personas naturales, excluyendo de su ámbito de protección a las personas jurídicas, de tal forma que los derechos de estas últimas no pueden ser protegidos en el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Shirley Leyain Arenilla, el grupo de abogados y estudiantes de la Universidad del Norte de Colombia, Barranquilla. Entraremos en un receso hasta de una hora, hasta las 2:15, para continuar con el resto de intervenciones. Sigue en turno el grupo estudiantil de trabajo Iván David Ortiz de la Universidad Nacional de Colombia. Se le 2:15. La Corte se retira.